Estoy convencido que esta palabra que vamos a compartir en esta noche tiene el potencial para elevar tu vida y mi vida a un nivel más alto de lo que hemos estado hasta ahora. Estoy convencido de que esta palabra, si la tomamos, puede posicionarnos, decir conmigo, para lo más de Dios. Dios tiene más para nosotros. ¿Vos lo creés? Yo creo que Dios tiene más para vos y para mí, y yo lo quiero con todo mi corazón. Y esta palabra nos va a posicionar a tomar decisiones para eso más que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la vida de los creyentes, la vida de las personas que buscan de Dios, dice la palabra que va en aumento, que es como la luz de la aurora y que llega hasta que la luz sea perfecta. Y estamos buscando eso más de Dios para nosotros. Y todo lo que vos y yo conocemos o hemos vivido es apenas la orillita de lo más que Dios tiene para nosotros. Amén. Dale un aplauso al Señor. Te necesito que te enciendas en el nombre de Jesús. Necesito que te encienda tu corazón, tu espíritu, para disponerte a eso más que Dios quiere para nosotros. Voy a leer un par de textos, algunos textos, pero en especial nuestro texto para esta noche es la palabra conocida del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, ahí en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Versículo 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Esta palabra del apóstol Pablo usa una figura muy común del Antiguo Testamento, de lo que era muy común, y cualquiera que tiene tiempo en la iglesia y que lee la Biblia conoce lo que le estoy diciendo. Para algunos de pronto es recordar alguna cosa que escuchó alguna vez o descubrir. Pero en el Antiguo Testamento, la persona que quería acercarse a Dios por distintos motivos, la mayoría de las veces era para pedir perdón por sus pecados. Tenía que tomar un animalito inocente y llevarlo al altar de adoración, donde estaba el centro de adoración, entregarlo al sacerdote y ofrecer ese animalito inocente, normalmente un cordero, para que ese corderito, ese animal, muera en ese lugar, y ese animalito en ese momento y esa sangre derramada sea un sustituto por el pecado de la persona. ¿Estamos bien hasta acá? Era decir, esa figura del Antiguo Testamento que Pablo usa era muy común para el pueblo de Israel y muy conocido. Y él usa acá un paradigma nuevo, una historia nueva, algo distinto, porque la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Y entonces, cuando el ser humano peca, cuando hace algo malo, automáticamente tiene que haber muerte para cubrir eso. Sí, yo los podría llenar de textos esta noche, pero no es mi intención. Pero el primer sacrificio que se menciona es cuando Adán y Eva pecaron y perdieron la comunión con Dios. Lo primero que le dio fue temor, vergüenza, se escondían de Dios, y lo que ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, se llenaron de vergüenza, y lo que Dios hizo, dice que los cubrió con pieles. Es decir, ya ahí hubo un sacrificio, algún animalito tuvo que morir para que Dios cubra a Adán y Eva en su vergüenza y en su pecado con la piel de esos animalitos. Y así en el Antiguo Testamento, una y otra vez hay figuras de esto, y mayoritariamente por el pecado, aunque a veces se hacía sacrificio por otras cosas, a veces de gratitud y demás, pero normalmente se ofrecía la vida de un animalito inocente a cambio del que había pecado. ¿Estamos bien? Todo esto era una figura que apuntaba a la obra redentora de Cristo, a lo que Jesús iba a hacer en la cruz. Todo, cuando decimos Antiguo Testamento, es antes de la obra de Jesús en la cruz, que es lo que divide Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿Vamos bien? Y entonces, todos esos sacrificios eran una figura de lo que Jesús iba a hacer en la cruz por cada uno de nosotros. Él llevaría nuestros pecados en la cruz. Y me gusta mucho, hubiera un texto, por ejemplo, que le traté de elegir entre varios,
que está en Hebreos 9:28, que nos habla con mucha claridad de esta palabra. Dice ahí en Hebreos 9:28, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez, decí conmigo, una sola vez, para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con los pecados de alguno, sino para traer salvación a los que le esperan. Le aplaudimos esa palabra, amén. Gloria a Dios. Ya Él fue ofrecido una vez y para siempre, y es para salvación de todo el mundo, pero dice aquí para muchos, porque no todos aceptaron ni aceptan el regalo de Dios, la misericordia de Dios, que Pablo dice ahí en Romanos, teniendo en cuenta la misericordia de Dios. Pablo usa ahora ya en el Nuevo Testamento, ya después del sacrificio de Jesús, una palabra hermosa que dice, hermanos míos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Hace una exhortación. Dice, ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y dice que es vuestro culto espiritual, razonal para con Dios. Esto que Pablo dice parecería una contradicción, parecería un error, porque si alguien iba a entregar algo en el altar, era muerto. El animalito tenía que dar su vida, entregaba su vida, y parecería que lo que Pablo dice aquí, como si en el altar lo que se entrega está muerto, ¿cómo yo me voy a ofrecer a Dios como un sacrificio vivo? Sucede justamente esto, que Cristo ya dio su vida por nosotros y hoy no hace falta ningún sacrificio por nuestros pecados. Ya tenemos lo que creemos en Cristo, salvación, perdón y vida por la obra de Jesús en la cruz. Pero nos muestra lo serio que es el pecado y que el pecado se paga con muerte. Y por eso Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Por ahí no entendemos Semana Santa y demás, vemos alguna película, pero nos está hablando lo duro que es el pecado, el castigo que cae sobre el pecado y el daño que hace el pecado. Por eso también podemos ver en la práctica, en la vida, vos fijate cuando has estado metido en pecado, en mentira, en engaño, ¿cómo te fue? ¿Cómo anduvo tu vida? Lo que nos damos cuenta que el enemigo roba, mata y destruye, pero que en Cristo tenemos bendición, vida, amén. Ya no hace falta muerte ni sangre en ningún altar. Lo que Cristo hizo es suficiente y completo por la eternidad. Amén. Pero ahora nos dice a vos y a mí, ofrézcanse ustedes a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Lo que nos está diciendo aquí la palabra, si vos querés vivir en la plenitud de lo que Dios tiene para tu vida, si vos no te querés quedar en la orillita, si vos querés profundizar, si vos querés avanzar, si vos querés ver la gloria de Dios en tu vida de verdad, si vos no querés solamente una campaña de evangelismo, querés vivir de la victoria de Dios cada día, dice, ofrecete a Dios, que tu vida sea una ofrenda viva a Dios en cada paso, en cada andar, en cada momento de tu vida, una ofrenda, tu vida, mi vida como una ofrenda viva para Dios a cada momento en el que andamos en esta tierra, amén. Es lo que Dios pide. Pero quiero hablarte del poder del sacrificio. Quiero hablarte de ¿qué cosa? Del poder del sacrificio. Ese es el título de la palabra para esta hora. El poder del sacrificio. Al que aquí la palabra de Dios nos llama y al que tal vez no estamos tan acostumbrados a escuchar. Porque ¿qué queremos? Las cosas sin mayor sacrificio. Uno de los grandes males de este tiempo es que mucha gente quiere cosas sin sacrificios. Y en las cosas espirituales, en las cosas de Dios, también Dios dice, si querés, tenés que sacrificarte. Y el primer poder que te quiero mencionar, que me parece tan importante, es que el sacrificio es poderoso porque es un lugar de conexión entre lo divino y lo humano. El sacrificio, cuando vos entregás tu vida a Dios, cuando vos estás dispuesto a morir a tu voz para que viva Cristo en vos, es una conexión poderosa entre lo divino y lo humano. El sacrificio en un altar era la posibilidad que tenía el ser humano pecador para entrar en contacto y en comunión con el Dios santo y creador. Por eso cuando había un pecado, cuando había un problema, había que tomar ese animalito inocente
y llevarlo y sacrificarlo y decirle: Dios, me equivoqué, perdóname, y entrego esta sangre inocente por la mía, si no tendría que yo dar mi vida. Y era la oportunidad para que el ser humano limitado, con pecado, pueda entrar en conexión, en contacto directo con el Dios eterno, creador y sustentador. Si la sangre de un animalito permitía entrar en contacto con Dios, cuánto más la sangre de Cristo nos permite a nosotros estar en la presencia del Señor. Y que lo humano que vos y yo tenemos, con nuestras fragilidades y errores, entre en contacto y en comunión con lo divino y lo eterno de Dios. Porque tenés que entender, Dios no te trajo solamente para hacerte alguna cosita, arreglarte tu vida en algún ambiente que tenía alguna situación. Dios quiere transformar tu vida en una comunión, una relación eterna con vos. El sacrificio que Dios nos pide hoy a nosotros tiene que ver con esa entrega de tal vez de algo que amamos, pero que nos está estorbando en la comunión con Dios. Y acá se pone un poco más pesada la cosa, a pesar de ser un día de humedad. El sacrificio que de pronto Dios te pide es de algo que de pronto amás, que te gusta, que está con vos hace muchos años, pero que no te permite tener esa comunión, esa conexión entre el cielo y la tierra. Y hasta que no saquemos eso y eso no muera, no hay conexión verdadera con Dios. Puede ser lo que Dios te pida en esta hora, que sacrifiques una relación con alguna persona que estás teniendo que es un estorbo para una conexión verdadera con Dios. Una relación que vos sabés que se ha vuelto un problema y una dificultad y que no te permite avanzar en lo que Dios tiene para tu vida. Y aclaro, acá no está diciendo que aquel que su esposo o su esposa no viene a la iglesia deje a su marido, no estoy diciendo eso. Por favor. Por favor. Ni estoy diciendo que si tu hijo no quiere venir a la iglesia diga: chao, fuiste. Todo lo contrario. Pero hay veces que tenemos relaciones, amistades, unimos nuestra vida a relaciones con otras personas que no te permiten avanzar en el propósito de Dios para tu vida. ¿Siguen todos acá? Y hasta que eso no sea sacrificado, no hay una verdadera conexión con el cielo. Pero de pronto tus pasatiempos son más importantes que Dios, tu agenda es más importante que Dios, y entonces Dios dice: yo por más que quiera no tengo lugar en tu agenda, y entonces ¿cómo querés que te bendiga si vos no me dejás participar? Sacrificá esa agenda de vida y dame a mí el primer lugar, porque el que busca primero el reino de Dios y su justicia recibe todo lo demás por añadidura. Todo lo demás. Todo lo demás. Y entonces, en ese arrepentimiento que tiene David, ora y Dios manda un profeta. Y yo, para simplificar, te leo solamente unos versículos de Primera Crónicas, capítulo 21, del 22 al 24. Que David le dijo al dueño del terreno: véndeme una parte de esta parcela para construir un altar al Señor, a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Véndemela por su verdadero precio. Ornán, el dueño de la parcela, le contestó a David: su majestad, era el rey, yo se la regalo para que haga usted en ella lo que mejor le parezca. Yo mismo le daré los bueyes para el holocausto, para la ofrenda, para el sacrificio, los trillos para la leña y el trigo para la ofrenda de cereal. Todo eso, no pongas todavía el 24, Gustavo, todo eso se lo regalo. Era el súbito que cuando viene el rey y le dice: necesito esto y te lo quiero comprar por su precio, él, ante la presencia del rey en su casa, él le dice: mi rey, todo lo que usted necesita, agárrelo, es suyo, yo se lo regalo. Pero David, que tenía
un discernimiento espiritual de lo que estaba pasando. Versículo 24, ahora sí, por favor, Gustavo. Pero el rey David le respondió a Ornán, esto no puede ser, no tomaré de lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni ofreceré holocausto, una ofrenda que nada me cueste, te lo compraré todo por su verdadero precio. Lo que está revelando aquí, que cuando nosotros queremos restaurar algo, tiene un costo profundo para nuestra vida. Sacrificar algo para Dios que te gusta y que está en tu corazón tiene un costo. Y David está diciendo, yo no, por más que vos me lo regalés, yo no puedo ir delante de Dios con un regalo tuyo, yo le tengo que dar algo que es mío y que yo lo compré. Y si vos seguís el relato, dice que lo pagó unas cuantas monedas de plata y que después que hizo el sacrificio, Dios paró la plaga que había y lo perdonó a él y restauró el pueblo. Nosotros hoy estamos de acá de la cruz de Cristo. David estaba de la cruz de Cristo para allá. Es decir, nosotros estamos bajo la gracia de Dios. No tenemos que hacer ningún sacrificio material para restaurar lo que tenemos que restaurar delante de Dios. Pero para salir lo que había hecho David, que es lo que sí tiene paralelo entre vos y yo, él lo que había hecho algo alocadamente, que a Dios le desagradó, que sacó su confianza en Dios y confió en él y en su ejército. Y Dios le desagradó tanto eso, que trajo un dolor tremendo para él y con el pueblo. Y entonces lo que tuvo que hacer David fue arrepentirse, pero ofrecer al Señor algo a cambio de su error y de su pecado. Lo que tiene paralelo para con vos y para conmigo es que cuando nosotros perdemos la comunión con Dios es porque hemos permitido que algo se meta en nuestra vida y que estorbe nuestra relación con Dios. Y cuando eso lo hacemos, hermano, amigo que estás en esta hora y que nos conocemos y vos te conocés y sabés dónde estás, hasta que no sacrifiques lo que se metió y te estorbó, no podrás avanzar. No podremos avanzar. Es necesario, si queremos verdadera restauración, decirle a Dios, te entrego, Dios, y no te voy a entregar cualquier cosa. David dijo, no me presentaré sin que algo me cueste. Yo te quiero decir que si te cuesta mucho, mejor, porque más vas a recibir de parte de Dios. A veces una relación te cuesta mucho, una amistad te cuesta mucho, un vicio te cuesta mucho, un pecado te cuesta mucho, pero si lo sacás de tu vida y lo sacrificás, restaurás la comunión con Dios y eso es precioso. Necesitamos entender que por más que nosotros le entreguemos a Dios, nunca nada que le demos a Dios se compara con lo que Él nos da a nosotros. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios, vos y yo? Que se compare a Cristo, a su Espíritu, a su palabra. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios que se compare a su paz, a su libertad, a la vida eterna? ¿Qué se puede comparar? Nada que vos y yo sacrifiquemos por Dios, por el reino, se compara a lo que Dios nos da. Ojalá el Espíritu Santo te lo muestre en esta hora para que avances y logres todo lo que Dios tiene para tu vida. Que estás perdiendo el tiempo tal vez en algo que te detuvo y que Dios te dice en esta noche, sacrifícalo y avanza en el nombre de Jesús. Sacrifícalo y avanza. Que el Espíritu nos haga entender que cuando Dios nos dice sacrificar no es para sacarnos, sino es para darnos. Si Dios te dice sacrificar ese vicio, deja jugar la quinela, deja de aquello. La iglesia son unos legalistas. No. Si querés hacer, hacelo. ¿Sabes cuánta leche se pierde en tus hijos que vos la gastás ahí? Cuando Dios te dice sacrifica algo, si querés seguir con algún pecado y no lo querés sacrificar, seguilo. Pero ¿sabés lo que es escuchar una palabra de Dios? Y Dios no nos habla si andamos en pecado o en fallas. Vivimos de experiencias del pasado, cuando Dios tiene algo nuevo cada día para nuestra vida. Yo deseo que esta palabra, que es una exhortación, porque Pablo exhorta, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, presenten su cuerpo en sacrificio vivo. Os ruego que esto te anime
a entender que si Dios te dice sacrifica algo, es porque Él tiene algo mucho más grande, mucho mejor. Y en tercer lugar, y en esto me voy a detener un chiquitito y voy a cerrar con esto, el sacrificio es poderoso porque te habilita a lo más de Dios. Decí conmigo, a lo más de Dios. ¿Vos creés que Dios tiene más para tu vida? Amén. Claro que lo creemos. Ahora, ¿nos alineamos para lo más de Dios? Es la segunda pregunta. Tengo que recurrir nuevamente al Antiguo Testamento, al que he llamado el Padre de la Fe, al amigo de Dios, al Padre de una nación, al que de Él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero cuando le pasa todo esto a Abraham, todavía todo eso era un sueño. Pero llegó un momento que para lo más de Dios, decí conmigo, para lo más de Dios, Dios lo puso en una situación de sacrificio. Y también por cuestión de tiempo voy a leer versículos salteados. Génesis capítulo 22. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Dios ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes. Y ya acá sería para parar, ¿no? Abraham esperó 100 años ese hijo. Era el hijo de la herencia, era el hijo de la promesa, era la alegría de este viejo. Sería el orgullo de él decir, mira, 100 años, mira, toma para el viejito. Estaba contento. Y Dios le ordena, toma a tu hijo, el único, decí conmigo, el único que tienes. Y al que tanto amas. Decí conmigo, al que tanto amas. Y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto, como una ofrenda, en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó la leña para el holocausto, para la ofrenda, y junto con dos de su criado y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Que al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Salto unos versículos, voy al 9. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a Isaac, ató a su hijo y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento, versículo 11, pero en ese momento el ángel del Señor gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Versículo 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, ¿cómo has hecho esto? No me has negado a tu único hijo. Juro por mí mismo, afirma el Señor. Es decir, ¿por quién te puedo jurar más grande que yo? No te puedo jurar ni por mi mamá, ni por mi papá, ni por nada. Te juro por mí mismo, dice Dios. Porque cuando vos estás dispuesto a sacrificar lo que Dios te pida, Dios se compromete y toma en serio lo que hacemos. Y Dios le dice esta tremenda palabra. ¿Cómo has hecho esto y no has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido,
todas las naciones del mundo serán bendecidas mediante tu descendencia. Primero, que Dios tenía, decí conmigo, grandes planes para Abraham. Grandes planes para Abraham. Ahora quiero decirte, Dios tiene grandes planes para tu vida. Pero él a los 100 años, imagínate, a los 100 años tiene el hijo que tanto esperaba, que nace milagrosamente cuando él ya estaba listo. Cuando Sara ya estaba lista. Y Dios, cumpliendo su promesa, le da un hijo. Ese hijo, para Abraham, se volvió más importante que Dios. Ese hijo se volvió para Abraham algo tan grande en su corazón que él ya no vivía para otra cosa que no fuera su hijo. Y cuando Dios dice, yo quiero hacer grandes cosas con vos, pero si yo no soy lo primero en tu vida, no la puedo hacer. Y entonces Dios le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo. Creo que cuando Dios le dice eso a Abraham, deduzco, la Biblia no lo dice, le cayó la ficha a Abraham. Le cayó la ficha y dijo, me descentré, me desaliñé. Es tanta la alegría que tengo que perdí el objetivo. Y papá Dios me dice, tenés que eliminar, tenés que sacrificar lo que te está estorbando. Y entonces es interesante que esto nos muestra la necesidad, decí conmigo, la necesidad de sacrificar lo que me impida lo más de Dios. Pero cuando a Abraham le cae la ficha, dice que Dios le dijo, ve a tal lugar, hace esto y aquello y sacrifícame a tu hijo. ¿Cuántas veces Dios le tuvo que decir a Abraham, hacelo? ¿Cuántas? Una vez. Una vez. Y fue suficiente porque él se dio cuenta. Y la palabra uno deduce que él confiaba que Dios algo hacía, porque el muchacho en el camino, si vos lees los versículos que yo no te leí, le pregunta, papá, ¿y el cordero para el sacrificio dónde está? Y él le dice, quédate tranquilo, Dios algo va a proveer. Y después Dios proveyó algo, sin duda. Pero lo que quiero que te des cuenta de esto, ¿por qué Abraham llega a ser el padre de la fe? ¿Por qué él llega a ser el padre de una nación? ¿Por qué de la descendencia de él somos bendita toda la familia de la tierra? Porque cuando Dios le dijo una vez, sacrifica lo que está estorbando, él dijo, sí, Dios, lo hago, aunque me duela, aunque me cuesta, lo hago. Pero cuando Dios, escucha esto, cuando Dios ve el corazón de él dispuesto a obedecer, 2 veces le tiene que decir, Abraham, Abraham, pará. Porque él ya estaba determinado a sacrificarlo. No sé si entendés. Una vez obedeció, pero estaba tan dispuesto a eliminar lo que le estaba estorbando para el plan, que Dios 2 veces tiene que gritarle, Abraham, Abraham, para, no le hagas daño al muchacho. Y aparece la provisión ahí. Lo que te quiero decir, que Dios te va a dar lo más que Él tiene para tu vida cuando estés totalmente determinado a sacar de tu vida lo que te frena. Cuando Abraham muestra en su corazón la disposición, yo te quiero leer nuevamente lo que ocurre. Versículos 16 y 17. Y le dijo, decí conmigo, y le dijo, como has hecho esto y no me has negado tu único hijo, juro por mí mismo, afirma Dios, que te bendeciré en gran manera, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistarán las ciudades de tus enemigos. Dios dice, como estuviste dispuesto a sacrificar lo más tuyo, yo te doy lo más mío, y lo más de Dios siempre es más grande que lo más tuyo y mío. Lo más de Dios no se compara. No se compara. No se compara.